Bienvenidas vecinas, muchas gracias por asistir a esta instancia. Sabemos que hace frío, pero de igual manera están acá, así que eso se agradece muchísimo. Vamos a explicarle un poquito el contexto, en qué nos encontramos hoy en día en relación a este proceso de modificación constante del plan regulador y de sus respectivas enmiendas. Cuénteme. ¿Por qué se van a hacer enmiendas? Las enmiendas, bueno, ahora le vamos a explicar en qué consisten las enmiendas, porque son procesos más abreviados. Entonces, quizás medida vayamos avanzando en la presentación, pueden ir haciendo consultas, pero a raíz de esto lo vamos a explicar ahora. Que yo ¿Ya? quiero hacer una consulta bien específica, entonces... No sé, Veamos si la resolvemos a medida que vamos avanzando. Okay. ¿Ya? Perfecto. Si no, la pregunto después. Claro, Ya. es lo ideal. Ya. Adelante. Pase, adelante. Sí, por el plan regular. Ah. Sí, todos. Bienvenidos vecinos también. Buenas tardes. Llegaron justo a tiempo. Vamos a dar inicio entonces. Entonces, para contarles un poquito, vamos a hablar un poquito de los tipos de modificación a las cuales se enfrenta un instrumento de planificación como el Plan Regulador Comunal. En relación a esto tenemos 4 tipos de modificaciones. Tenemos las enmiendas, lo que es la modificación en sí misma, las actualizaciones y las habilitaciones normativas. En el caso de las enmiendas nos referimos a ajustes menores, de menor consideración, que desean introducir al plan, y este es un procedimiento que se simplifica. ¿Qué significa esto? Que no se consideran todas las etapas que uno debiera realizar en el desarrollo de una modificación, como ocurre en los procesos de modificación y de actualización, que son mucho más largos en términos temporales de tiempo, ¿cierto? A diferencia de las enmiendas, que solamente se traduce en la presentación del anteproyecto, que lo vamos a poder evidenciar más adelante a través de un gráfico, y la habilitación normativa, donde se atienden necesidades específicas, por ejemplo acá en MIMBU, con MIMBU estamos viendo la habilitación normativa de ciertos predios, ¿cierto?, a razón de Ciudad Mapocho. No sé si ustedes han escuchado ese tema, que en Ciudad Mapocho solamente en el predio de la Induslever se permitía el desarrollo industrial, no la habilitación de vivienda. Entonces, para hacer esas modificaciones que son más específicas, que van de la mano de proyectos más a nivel sectorial y, digamos, de un alcance mucho mayor, como es el caso de ese plan, se realiza mediante una habilitación normativa que es una potestad específica, digamos, tanto del municipio o del gobierno. Ese es el contexto, es por eso que estamos tomando esta vía de enmienda, que es un procedimiento mucho más abreviado. Ahora, ¿qué es lo que se abrevia a razón de este procedimiento? Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué es lo que se considera a razón de este procedimiento? Solamente se pueden hacer ciertas cosas, no todas. Acá tenemos, por ejemplo, el que podemos incorporar o ajustar las temáticas de equipamiento, podemos modificar la vialidad menor o de competencia local del municipio, de la comuna, podemos realizar ajustes normativos de edificación y urbanización, podemos aumentar las condiciones de mayor capacidad edificatoria de ciertos predios, podemos incorporar los incentivos normativos en sectores deficitarios, ¿cierto? Podemos incorporar incentivos también asociados a la inversión pública y densificación. Podemos adecuar las áreas de protección, actualizar las áreas de restricción, normas para terrenos sin regulación intercomunal, reclasificación de vialidad y adecuación de densidades mínimas. En el caso de las enmiendas que estamos tratando nosotros hoy en día, solamente podríamos atribuirnos a 2 de estas medidas o alcances, y vamos a verlo de manera más particular en la medida que vayamos avanzando en la temática. Claro que son los que están destacados. Los ajustes normativos de edificación y urbanización y la adecuación de áreas de protección. Exactamente. Me acabo de dar cuenta que no nos hemos presentado nosotros. Somos el equipo de asesoría urbana. En esta sesión nos acompaña Joan Rojas, geógrafo, Martín Macías, geógrafo, y mi nombre es Fernanda Álvarez, que soy la encargada de asesoría urbana. Nos falta una compañera que nos acompañó en esta oportunidad, y además también nos acompaña Patricio Fuentes, de Relaciones Públicas. Muchas gracias, Pato. Retomemos la presentación. Seguimos entonces. Entonces, ¿cuáles son las etapas que se simplifican? Todo lo que podemos ver acá son las etapas a las cuales se ve sometida un instrumento de planificación
en lo que es la normalidad. O sea, si se somete a una modificación o una actualización completa de lo que es un plan regulador, tiene que pasar por todos esos procedimientos. No sé si se pueden hacer las letras más grandes. Es que no, porque está en transmisión, entonces es complejo ahí. Pero podemos ir comentándolas, ¿ya? Entonces, esto se separa en 3 grandes etapas, una que es de preparación, la segunda que es de elaboración y la tercera que es de aprobación. La primera es la preparación del instrumento de planificación territorial, donde se evalúa si es que hay financiamiento, si es que hay una programación en la que se pueda considerar el desarrollo de este instrumento, si hay una licitación, cuáles son los objetivos, si es que tiene que ir a evaluación ambiental estratégica, como la preparación preliminar de lo que vendría siendo una modificación al plan. Una vez que se cuenta con todo eso, uno lo somete a un diagnóstico y tendencias, se evalúa, se revisa a detalle. Y con eso uno prepara una imagen objetivo. Esta imagen objetivo se expone a la comunidad con alternativas, de las cuales se elige una, se expone a consulta pública y se elige una, y esa una, digamos, tiene ciertas condiciones que vienen a definir los términos de anteproyecto. O sea, ¿qué cosas yo voy a desarrollar en el plan respecto a esa imagen objetivo en específico? Y donde también se consideran las observaciones que ustedes pueden haber presentado en este proceso de consulta pública de la imagen objetivo. A razón de esas consideraciones se formula un anteproyecto. Y ese periodo puede ser extenso dependiendo de las consideraciones que tenga el anteproyecto, que pueden ser más acotados o un poco más ampliado. En el caso de la modificación 01 que nosotros estamos llevando, que es otro proceso paralelo a esto, es bastante amplia, entonces ha llevado un tiempo considerable, digamos, de desarrollo. Y después de que está listo, se somete nuevamente a consulta pública, donde se expone a la comunidad el resultado, pero además también pasa por ciertas revisiones preliminares ante Ceremi-Minbu. Cuando se trata de procedimientos de evaluación ambiental estratégica, como podemos ver abajo, también tiene que ir a una revisión preliminar antes de ser expuesto a la comunidad. Y además se realizan estos procedimientos de participación en forma paralela, digamos que uno de levantamiento de información y trabajo conjunto con la comunidad. Una vez que se expone en esta segunda consulta pública y se obtienen observaciones también, uno da respuesta a estas observaciones, se presenta nuevamente si es que es necesario, y ahí se cuenta con el proyecto completo. Ya, ahora podemos ya cerrarlo, enviarlo a que sea revisado, digamos, al 100%, promulgado, se tome la razón ante Contraloría y después sea publicado. O sea, todo eso es el proceso completo. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder evidenciar cuáles son los procesos que se simplifican mediante una enmienda. Simplifican. Ahí nos faltó la FI. Como podemos ver ahí, gran parte de la etapa de elaboración la pasamos por alto, porque nos vamos de lleno a lo que es el desarrollo del anteproyecto. Es por eso que es un procedimiento un poco más abreviado, y además que no tenemos que pasar por la toma de razón de Contraloría, y queda como de competencia netamente municipal. Entonces no tenemos que pasar por organismos externos de revisión. Mientras nos atengamos a esas consideraciones generales que vimos al inicio, que eran 11, está todo dentro del margen que opera una enmienda. Entonces ahora vamos a pasar un poquito más a materia, ya donde nos van a explicar nuestros compañeros de qué trata la enmienda 02 de normas de la zona M, y después qué pasa en la enmienda 03 de lo que es el puente Bulnes y el humedal urbano Río Mapocho. Ahí van a explicar. Sí. Con respecto a la enmienda 2 de la modificación del plan regulador comunal, va a involucrar la zona M, justamente como explicó, lo comentó Fernanda, en la que corresponde a la zonificación del plan regulador vigente en este caso, en la que corresponde exclusivamente a equipamiento, es decir, infraestructura destinada a complementar complementar diversos usos, y también lo que les da a la gente, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud, también con cultura, también áreas verdes, entre otros. En este caso, se van a considerar 7 puntos importantes, los cuales son el ex hospital Félix Bulnes, el estadio Esparta, el estadio Higgins, el estadio Clement, o considerar los 3 estadios que tiene la comuna,
la Basílica de la Gruta de Lourdes y el Centro Cultural de la Casona Dubois, en los cuales se va a aplicar esta enmienda. Aquí pueden observar la parte superior, justo a la que está encima del mapa, las normas de edificación y subdivisión que corresponden a la ordenanza del plan regulador vigente. En el caso del ex hospital Félix Bulnes, actualmente se va a desarrollar el proyecto de la construcción del CEFAM Lo Franco en parte del límite construido, en la cual, al intentar aplicar la normativa del antejardín, que es por el cual se va a destinar esta enmienda, que es de 5 metros, lamentablemente no se va a poder cumplir con lo exigido, puesto que consideraría abarcar justamente en algunos sectores de la construcción, como pueden observar en la imagen, tanto el límite predial como construido, entonces podría vulnerar también la infraestructura propiamente del punto correspondiente. Por lo tanto, no se puede dar cumplimiento. El margen amarillo y el margen rojo, ¿qué indica ahí? El rojo corresponde al límite construido, o sea, la estructura del punto correspondiente es exacto, y el límite predial lo que corresponde a la extensión de la construcción, lo que se quiere hacer. Exactamente. Lo que se quiere hacer es la extensión del predio, del terreno. Es el tamaño que tiene el terreno, en contraste de la construcción. Entonces ahí, como bien decía Martín, hoy en día la línea amarilla, que es la que limita, digamos, este terreno, se ve, o sea, la línea roja también choca esta línea amarilla. Entonces lo que se quiere decir ahí es que efectivamente se pierde el antejardín que estaba exigido por plan regulador comunal. Pero no es que se pierda, sino que el plan regulador no reconoció, digamos, las características al 100% de estas zonas, como es el caso del Félix Bulnes. Entonces ahí es donde existe esta contradicción entre normativa y la realidad estaba antes de la normativa en este caso. Ese es uno de los ejemplos. Ok, pasando al otro. En el caso de la Basílica y la Gruta de Lourdes, pasa un caso similar al respecto al ex hospital, en el cual el inmueble de conservación histórica, justo con la misma gruta, no cuentan con recepción final y tampoco con un informe de aprobación para gran parte de las edificaciones, por lo cual tampoco se podría cumplir con la aplicación de este jardín, porque como pueden observar también, sobre todo en la misma basílica, estarían topando justamente con los límites prediales y construidos, y eso también implicaría pasar a llevar la infraestructura, pues eso es lo que se está tratando de evitar. Lo mismo ocurre con la Casona Dubois, correspondiente no solamente a la construcción que ustedes saben, un inmueble de conservación histórica y tradicional dentro de la comuna, sino que también consideraría la biblioteca municipal, una sede vecinal y la unión comunal de adultos mayores. Estos tres últimos no cuentan con el permiso de edificación y recepción final, por lo cual al llegar a construirse no se consideró la normativa, por lo tanto ocurre el mismo caso, por lo que no se puede aplicar la normativa vigente con respecto al antejardín. Sí, en ese caso agregar que es un poco más complejo todavía, porque como vemos la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores no podría hoy día obtener permiso porque le exigirían tener antejardín, ¿ya? Al igual pasaría lo mismo con la biblioteca, que tiene una especie de antejardín por el costado, pero no cumpliría con la norma actual. Oye, ¿y por qué si no hay más terreno, cuál es el problema que se quieren como están? Es que si el día de mañana, por eso, si el día de mañana se quisiera regularizar la Unión Comunal de Adultos Mayores, no se podría, porque la norma le exige el antejardín. Entonces ahí es donde se vuelve a contradecir la norma. Se le vuelve a exigir antejardín, pero en realidad la construcción estaba antes, tiene ciertas condiciones. Pero es el tiempo perdido, trámites perdidos, exactamente, expectativas que no se van a cumplir. Entonces, por eso tenemos que habilitar, digamos, normativamente estos terrenos para que se puedan hacer mejoras. En el caso de la Unión Comunal, efectivamente se está trabajando un proyecto desde el Departamento, digamos, de Proyectos de SECPLAN. Pero la Unión Comunal esa de juntas de vecinos. De adulto mayor. ¿Y dónde está ahí? Está en la esquina. Esa es la que también está con Padre Tadeo. Claro, ya. Entonces, es justo ese rectángulo que está claro. acá, y como bien podemos ver, si nosotros aplicáramos el antejardín,
tiraríamos la línea hacia adentro, digamos, y todo lo que está en el borde no se podría regularizar, o sea, queda fuera de norma automáticamente. Claro. Entonces, es por eso que, como bien decía acá el compañero, no respeta la condición de antejardín y es por eso que tenemos que volver un poco atrás y quitarle esta condición como nivel de propuesta. Exacto, eso implicaría en el fondo, si se buscase aplicar la normativa y generar alguna solución, implicaría justamente, literalmente, hasta derribar parte de la infraestructura, y eso sería también complicado porque implicaría todos los trámites para realizar esta acción y así cumplir. Ahora, volviendo a los estadios, en este caso, por su configuración tanto en infraestructura como también predial, sí cumplen con la normativa, por lo tanto, al contar con una recepción final, se podría aplicar fácilmente la normativa. Entonces, lo que se propone como justamente para evitar problemas y más que eso, para asegurar no tener complicaciones con lo construido, con lo que exigido, lo que se busca es eliminar la exigencia de arte de jardín en estos puntos para así evitar todas estas incompatibilidades normativas y de esta forma dar alguna solución para regularizar las construcciones en los terrenos correspondientes. Eso al menos sería parte de lo que se busca implementar en la enmienda 2 de esta modificación. Yo creo que es lo más lógico. Es lo más lógico. Se borra, no, y se termina. Ya, ahora vamos a pasar a la enmienda 03, que es un caso bastante distinto al de la enmienda 02. Se decidió agrupar estas dos y presentarlas de esta forma porque como son casos tan específicos, lo ideal era poder informar a la mayor cantidad de gente posible. En el caso de la enmienda 3, agrupa dos componentes importantes. El primero es reconocer el puente Bulnes, que actualmente fue declarado monumento nacional, ya una de las tantas tipologías que existen. Monumentos históricos, zonas típicas, dentro de lo que tenemos de monumentos nacionales, monumentos arqueológicos, monumentos públicos y santuarios de la naturaleza, dentro de lo cual nosotros tendríamos que entrar a reconocer el monumento histórico del puente Bulnes. ¿Ya? Esto surge a partir de la denominación o definición que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales. Esta partió en el año 2022 y terminó hace como un año aproximadamente con la declaración del año 2024. ¿Ya? Esta solicitud fue hecha por diferentes organizaciones y también personas naturales que solicitaban reconocerlo como sitio de memoria en relación a la detención y violación de derechos humanos durante la dictadura. ¿Ya? Puede pasar. Y el puente Bulnes involucra, para quienes no conozcan, involucra solamente el sector que se ve en la imagen. Ahí hay fotografías, hay murales, también está la plaza en honor a Joan Alsino, que fue ejecutado en el lugar, el sacerdote. Alsina, perdón. Sí. Entonces ahí está la denominación. Esto es parte de la ficha del Consejo de Monumentos Nacionales, del decreto de monumentos, que está catalogado como sitio de memoria, donde está localizado. Y bueno, toda esa información igualmente se puede encontrar disponible en la página y también del Consejo de Monumentos y también en la página web de nuestro municipio. Ahí esto es parte también del expediente, ahí muestra el mapa. Este puente queda localizado justo en el límite con la comuna de Santiago, en Balmaceda con Bulnes precisamente. Se reconoce solamente una parte del polígono, o sea, no solamente el puente, sino que involucra parte también del área verde que actualmente está grabada dentro de nuestro plan regulador y de Santiago también hacia el otro costado. Y pasando al siguiente caso, que es distinto también, pero es la misma, digamos, aplicación de que es reconocer algo que se estableció mediante la legislación nacional. En este caso, el reconocimiento del humedal urbano del río Mapocho. Este es un proceso un poco más reciente porque la ley también es un poco más nueva. Comenzó el año 2023 la solicitud con 13 municipios, incluyendo Lo Barnechea, quien fue que hizo la solicitud. Incluyó comunas de la zona urbana de Santiago y también de las zonas rurales.
Y en el mapa ahí se puede ver todo el recorrido de lo que se terminó reconociendo bajo la ley, que era parte también de lo que solicitaron los municipios, para otorgar y relevar la importancia ecológica, social, cultural que tiene el río Mapocho para todas las comunas, independiente de su condición urbana o rural. Todas las comunas que donde corre el río. Exacto. Sí, son 13 comunas y parte de Lo Barnechea, desde su cabecera, digamos, del río. Sí, desde donde nace. Desde la cordillera, y aquí entra todo el perímetro, digamos, urbano, pasa por todas las comunas y todos estos ramales. Ahí. Justo estamos aquí, Ahí, entre el en punto la- 18 y el 19. Sí. Aquí. Después vamos a ver un zoom más o menos para que tengan la proporción de qué significa este grabado. Y llega hasta la comuna del Monte, donde se une con el río Maipo. Y bueno, se solicitaron aproximadamente como 740 hectáreas que fueran declarados. Eso se ajustó porque es un procedimiento que es determinado mediante el Ministerio de Medio Ambiente, donde se analizan los componentes ecológicos, los componentes también de hidrológicos, que es uno de los criterios, porque son tres criterios que se evalúan para determinar si clasifica como humedal urbano o no, ¿ya? ¿Cómo choca eso con la posible eliminación de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con el nuevo gobierno? Bueno, en este caso ya está declarado, así que se tendría que entrar a eliminar el decreto. Sí, importante que es como una de las herramientas más importantes que tiene al momento de que se declare humedal urbano, es que todos los municipios tienen que generar una ordenanza, ¿ya? Una ordenanza para gestionar este espacio, ¿ya? Pasemos a la siguiente imagen. Sí. Y esto fue parte del decreto cuando se declaró humedal urbano, que son los servicios ecosistémicos que presta el río, ¿ya? Algunos se acentúan o se hacen más presentes, digamos, en comunas que son más rurales, donde no está alterado el río, donde mantiene su caudal normal, digamos, el espacio también original del río. En el caso de Quinta Normal es distinto porque está encajonado, como le llaman. Canalizado. Canalizado. Claro. Abovedado. Claro. Abovedado, exacto. Sí. Entonces, hay ciertos servicios ecosistémicos que se han visto reducidos por esta modificación que se hizo del curso de agua, pero que igual mantiene importancia respecto a la continuidad que tiene que tener el humedal, digamos, desde su cabecera hasta cuando se une con el río, desemboca en el río Maipo. Pero igualmente, algunos de los efectos que, por ejemplo, en Quinta Normal son importantes, son que funciona como corredor de viento, como un efecto enfriador también, bueno, no solamente para nuestra comuna, sino en las que están alrededor también. En el caso de la amenaza por inundación, lo que mencionábamos, ahí ese servicio ecosistémico se ve, digamos, mermado en relación a la modificación que tiene. Y bueno, todos los otros servicios de provisión y cultura que están asociados tanto a la imagen que se presenta para los habitantes, y también la provisión que provee para fauna y flora en este caso. Este mapa, en el norte se ve todo lo que involucra al río por el límite comunal de Quinta Normal. Lo que es reconocido como humedal urbano es lo que involucra hasta la mitad del río, hasta el eje, digamos. Ahí se ven algunas imágenes que son parte del expediente dentro de la comuna, como se ve el río. No involucra digamos, de todo el ancho del río, porque el otro ancho del río lo tomaría Renca en su reconocimiento, ¿ya? Al igual ¿Y ellos están de acuerdo con eso? ¿Cómo es eso? Sí, ¿Cómo no. va a ser la mitad del río para No, es acá, que- la mitad del río para allá? Claro, es que la ley aplica de que se tiene que reconocer en el instrumento. O sea, no puede quedar solamente reconocido en la ley y no reconocido en los instrumentos locales, que en este caso es el plan regulador, ¿ya? Están... Que ya hemos recortado el polígono general, digamos, de que pasa por todas las comunas. Nosotros simplemente vamos a evidenciarlo en unas imágenes más adelante. Se reconoce el polígono completo. No solamente vamos a recortar la mitad desde el eje del río hacia el costado sur, sino que su totalidad. Pero en términos de gestión y administración, solo nos compete Lo que enfrenta a Quinta lo que Normal. enfrenta Quinta Normal.
y uno de los aspectos más importantes, como les comentaba hace un momento, es generar la ordenanza municipal asociada a este espacio, que también tiene que considerar ciertos criterios de sustentabilidad, a partir de los cuales, por ejemplo, se va a poder hacer educación ambiental, que releve la importancia del río como humedal urbano, también convocar a otros actores, y buscar también mecanismos en que se pueda, por ejemplo, conectar con otras iniciativas como Parquemed, y con la comuna en general también. Esta vendría siendo como la primera acción que el municipio puede hacer, es reconocerlo a través del instrumento de planificación vigente. Todo lo demás se va a ir sumando en la medida que vayamos avanzando con esto primero, y también va a requerir de cierta manera el apoyo de toda la comunidad para poder construirlo también. Adelante. Sí. Y aquí está la propuesta, que aquí involucramos ambos elementos, digamos, tanto el puente Bulnes como también el humedal urbano. Esta es la propuesta de cómo va a quedar en la ordenanza ya del plan regulador. Se incorpora o se mejora, digamos, la definición de los capítulos de área de protección que están actualmente en la ordenanza, donde ya teníamos zonas de conservación histórica e inmuebles, y ahora sumamos un tercero que vendría después, que sería monumentos nacionales, donde ahí se ve el cuadro de cómo va a quedar en la ordenanza. Y posteriormente, en el artículo 14, ahí bis iría áreas de protección de recursos de valor natural, y ahí iría el humedal urbano, que asociado a las normas urbanísticas, el uso de suelo que se permite o que se asocia, digamos, a ese, el de área verde. ¿Ya? Que corresponde a Quinta Normal, no hay campamentos, o cosas que haya que erradicar, o casas propiamente tal, muy cerca de eso, muy cerca de las riberas, digamos. Construcciones, digamos, como tal, no hay, pero sí hemos presentado la presencia, por ejemplo, de rucos, de manera esporádica, digamos, también. que se sacan microbasurales, se hace limpieza y así. Lo que comentaba Joana anteriormente referente a esta ordenanza, de cierta manera va a obligar a que esto tenga mayor periodicidad, digamos, y que el municipio tenga que tomar ese rol, digamos, a nivel de gestión de su espacio de manera más íntegra. Ya no son acciones aisladas, sino que tenemos que considerarlo bajo este sistema que no solamente nos involucra a nosotros, sino que a toda la región metropolitana. Sí, y otro de los aspectos importantes, que cualquier construcción que se haga, por ejemplo, al borde del río, aunque no sea dentro del área de humedal urbano, igual también tiene que velar porque no haya afectación en el humedal urbano. Por ejemplo, que se haga de mañana. Nosotros no tenemos tanto espacio todavía donde construir, pero como otras comunas. Pero si en otra comuna, por ejemplo, se quiere construir algo justo al lado del río, no sería mucho más grave que tiraran basura a ese río, porque ya es humedal urbano. Entonces, y sobre todo si es que hay un instrumento asociado como es la ordenanza municipal del humedal urbano. Nuevamente, por una parte, en Quinta Normal todo este ecosistema asociado más al humedal está contenido, ¿cierto?, por estas defensas y por la canalización del río, pero a diferencia de otras comunas, donde no existen esta defensa y canalización, tienen el río en su lecho natural, digamos, y asociado a esto el desarrollo de zonas que podrían estar sujetas a riesgos, por ejemplo, anegamiento, o sea, inundación, licuefacción. Se van presentando distintas dificultades, y lo que hace esto en esa medida, si es que está grabado bajo este perímetro que involucra el humedal, no debieran poder tener mayor acción sobre esos territorios. Y además tenemos el parque al costado del río también, que eso nos favorece bastante. Eso sería. Ahí está la propuesta del plano de enmienda. Ya aquí se involucran también los dos elementos, tanto el humedal urbano, el plano que, digamos, es parte de la memoria explicativa también de la enmienda 03. Y ahí se ve en un zoom también el polígono que pasaría a formar parte del plano de zonificación del plan regulador comunal. ¿Cuántos metros quedan entre el eje del río y hacia el sur hasta la ribera? ¿Cuánto es lo que está protegido o va a estar protegido, digamos? El ancho de la faja. Buena pregunta.
Bueno, el ancho del río es variable, pero no, sí, no hemos calculado hasta el momento cuánto va a ser el porcentaje de lo que se, digamos, en metros cuadrados. Solamente aquí en Chile, pues solamente aquí en Santiago, en otras partes del mundo, por ejemplo en el Sena, en el Támesis, qué sé yo, los ríos que son súper importantes. Hay otras formas de gestión, resguardo, sí, claro. de resguardo, sí. Acá a nivel nacional el tema de los humedales igual es relativamente reciente. Estamos hablando del año 2020, exacto. Recién salió el reglamento. Exacto, entonces a partir de eso recién empezaron, de hecho recuerdo mucho en la zona de la Araucanía hay ciertas comunas que tienen afectos humedales, pero las condiciones de esos humedales urbanos son cauces naturales prácticamente, donde se acercan a pequeños poblados, entonces la estructura se asemeja mucho más a todas las comunas que están en los... más en las proximidades hacia la cordillera, digamos, o hacia la desembocadura del río al otro lado, que se reconoce de manera más natural, a diferencia de la realidad que tenemos acá. Igual es como súper importante el hecho de que las comunas de la región metropolitana se hayan puesto de acuerdo para poder levantar esta iniciativa de humedales de manera conjunta. Eso no sé si se habrá visto a nivel nacional, pero es como el referente más cercano es el que conocemos nosotros. Sí. Y claro, internacionalmente quizás están años luz de nuestra realidad. Empezó, eso es lo importante. Que es súper importante. Sí, Sí. y un elemento también relevante, bueno, como mencionaba al principio, son 3 criterios que se tienen que considerar para que se pueda definir, para que pueda ser definido como humedal urbano. Y uno de esos que cumplió el río Mapocho es el régimen hidrológico. O sea, el río siempre, claro, mantiene agua constante por más que sea poca, por más que veamos en algún momento del año un hilo de agua. En algún momento eso, el caudal aumenta, que entre julio y agosto, que es donde aumenta por las precipitaciones, y posteriormente en octubre, noviembre con los deshielos cordilleranos. Eso sería, no sé si... de enmienda, sí. Sí. De ahí, una pregunta importante siempre, que en todas las participaciones llega, ¿cómo va a continuar el proceso? Bueno, aquí también mostramos el esquema general de cómo inició, ya desde la formulación de la propuesta de la enmienda, luego pasa a Consejo Municipal, donde se aprueba si se inicia o no, si se requieren sumar más antecedentes. Posteriormente se informa a vecinos y vecinas que esto se publicó en el diario comunal, se enviaron cartas que deberían haberle llegado a los dirigentes de la Junta de Vecinos, y nosotros los fortalecemos también esos mecanismos con correo electrónico y WhatsApp, y también se tuvo que publicar aquí una semana antes el afiche en las dependencias municipales. Bueno, como se indica ahí, se expone a la comunidad en este caso, desde el 4 de mayo hasta el 2 de junio, que son 30 días según la legislación vigente. Posteriormente, tenemos la audiencia pública, pero las observaciones se pueden realizar hasta el 2 de julio. O sea, es un mes más a partir del periodo, digamos, que se expone esto en la página web, ya en la página web y otros lugares. Una vez que nos hagan llegar sus observaciones, estas observaciones se tienen que sintetizar y analizar, digamos, si son pertinentes o no, y también responderlas, lo cual posteriormente pasan a consejo para revisarse si todas las observaciones que llegaron de los vecinos fueron respondidas o no, y eran atingentes también a lo que se estaba exponiendo. Y Formato especial, ¿no? Para nada, de hecho uno puede presentar observaciones mediante una carta, digamos, dirigida a la alcaldesa, ingresada por oficinas de parte, cada uno con su formato particular. Lo importante es identificar que se hace referencia a cuál de las dos enmiendas y que sea competencia de todos los aspectos que hemos estado hablando hasta el minuto. Porque si nos salimos de esas consideraciones ya estamos hablando de otro tipo de modificación, otro tipo de enmienda. Sí o sí va a contar como un antecedente para nosotros para el día de mañana considerarlo, digamos, pero no va a entrar dentro de estos procesos. Es por eso que es tan importante de que las observaciones que se levanten sean en relación a los aspectos que hemos conversado este ratito. Y la otra opción para poder presentarlo es escribirnos un correo a observacionesprc@quintanormal.cl. Esa es la vía online. Es importante que
pueden también ser observaciones positivas, digamos, porque también favorece cuando los vecinos, la comunidad dice, sí, yo estoy de acuerdo con esto, también favorece al proceso y nosotros también, como comentaba Fernando, lo tomamos en cuenta también a lo mejor para un futuro proceso. ¿Ya? Y ahí pasamos a... Claro, en el caso, ahí comentar, Joan, si fuera, si en el proceso de levantamiento de observaciones nosotros consideramos, y el Consejo considera, que hay observaciones que deberían ser pertinentes incorporarlas dentro de estos procesos, que son atingentes a lo que hemos conversado, se resuelven esas observaciones y se informa nuevamente a los vecinos que esas observaciones van a ser consideradas en el anteproyecto, se expone nuevamente a la comunidad, se inicia, un proceso de nuevo de exposición de consulta pública, para que lo tengan presente también. Sí, eso ocurre sobre todo cuando son enmiendas en las que no como un reconocimiento como lo que estamos haciendo ahora, sino que podrían afectar directamente a vecinos o vecinas. En este caso se pudieran ver afectados particulares a partir del proceso de reconocimiento. Ver, igual son enmiendas bastante acotadas, a equipamientos comunales, a reconocimientos, como bien decía Joan. Entonces, sí afectan a nivel comunal, desde la integridad del territorio, pero de manera particular a cada vecino y vecina, no tan directamente como es, por ejemplo, el proceso de modificación que estamos llevando en paralelo por otra vía. A su vez, el proceso humedal urbano también tuvo una etapa de observaciones en la que sí se hicieron llegar de muchas comunas y por eso se modificó el polígono original en las comunas rurales a partir de lo que se había solicitado. Sí. Y finalmente que se promulga por decreto alcaldicio. Y ahí se cierra el proceso, con una publicación en la página web, en el diario de circulación comunal y en el diario oficial, finalmente. Entonces solamente queda a disposición del municipio el poder finalizar este proceso de enmiendas. Ahora, toda la información de las enmiendas y también de la modificación del plan regulador comunal, ustedes lo pueden encontrar en la página web de la municipalidad, que está en quintanormal.cl. Ahora, si ustedes quieren revisar directamente la enmienda, ustedes tienen que ingresar justamente al banner y justamente donde dice plan regulador, que está, como ustedes indicar, en la parte inferior, ustedes pinchan y ahí pueden encontrar toda la información, que está el decreto que marca el indicio de estas enmiendas, la memoria explicativa de cada una, el texto aprobatorio de ambas y también, en el caso de la enmienda 3, el plano correspondiente. Eso obviamente ustedes lo pueden descargar y lo pueden observar tranquilamente en sus casas. Y asimismo ya damos cumplimiento a las audiencias públicas, donde exponemos también todos estos antecedentes, los cuales esperamos que puedan hacer llegar las observaciones para que así de alguna forma lo incorporemos y así respondamos también a sus necesidades y también a sus propias problemáticas y propuestas. Aquí también tienen el código QR donde también pueden acceder y recalcamos que su participación es importante para este proceso, ya que esto va a permitir también responder a otras necesidades, considerando que Quinta Normal es una comuna completamente urbanizada y que los cambios siempre van a ocurrir en el territorio y lo importante es poder responder ante ellos de la mejor manera posible. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias por asistir. Que seamos tan poquitos. Porque en realidad es una cosa tan importante para la comuna que a lo mejor no se ve así de buenas a primeras, ¿no? Es probable. Pero en realidad la importancia que tiene, porque uno no tiene que pensar en uno, o sea, yo hablo por mí, tiene que pensar en los que vienen atrás. Tiene que pensar, ¿qué es lo que le estamos dejando a los que vienen? Exacto. Bueno, falta una cultura, de participación vinculada a los instrumentos de planificación territorial que uno solamente se ve enfrentado, a las problemáticas correspondientes cuando le toca a uno, cuando uno quiere regularizar, que el vecino dijo esto, que no sé cuánto, pero claro, existen instancias desde parte del municipio para que ustedes estén en conocimiento. Ojalá podamos transmitirlo al resto de la comunidad y sentar esta semillita como de interés en relación a los instrumentos de planificación, que son la etapa más incipiente, del desarrollo urbano. Así que, y que también nos permite prever
el desarrollo futuro. Así que eso igual es súper importante que lo logren, ojalá transmitir a sus barrios, a sus comunidades más directamente. Esas aprobación o no aprobación ¿se puede hacer en conjunto? Por ejemplo, un comité de seguridad puede decir, el comité de seguridad tanto, aprueba como tal, como comité de seguridad, apoya el proyecto. Claro que sí, puede ser por uno como persona natural, como organización, ya sea organización social, una junta de vecinos, club deportivo, todo eso es bien recibido, digamos. ¿Y tiene protección constitucional también la categoría de sustentabilidad del río Mapocho, el humedal? O sea, cuando se haga la ordenanza hay ciertos criterios de gestión que se tienen que cumplir y uno de esos es de sustentabilidad asociado al río. Sí. Eso está dentro de la ley. Protección, por ejemplo. 19.8. Si es que hay alguna afectación al río, por ejemplo. Sí. Sí. No, Sí. y a la ciudadanía en general. No, al proyecto me creo yo. Sí, pero también afecta a las personas, ¿no? Ustedes están diciendo que efectivamente si una persona se ve conflictuada por la creación de humedal del río, por cualquier motivo, dado que la realidad es más rica que la imaginación, podría suceder, como decía usted, que de repente un particular se ve afectado por la... Es que en parte ocurrió cuando existió la Es etapa... es una pregunta. Sí, no, totalmente. Existió la etapa de observaciones de humedal urbano. Hubieron muchos particulares de varias comunas que reclamaron, incluso, si mal no recuerdo, fueron hasta tribunal para poder detener la declaración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto para explicar el contexto solamente, es que uno de los aspectos que se identificó cuando no solamente se declaró el humedal Río Mapocho, sino también otros humedales en Chile, es que habían propietarios de predios que excedieron digamos, sus facultades y, por ejemplo, generaron relleno del humedal del río más allá de su límite predial. Entonces, ¿qué ocurrió al momento que se identificó que eran zonas de inundación, por ejemplo? Esos propietarios van a tener que reponer, digamos, ese daño y ahí era donde existe este conflicto con la ley de humedales urbanos. Pero ese fue un proceso anterior cuando se declaró el proceso. Ya. Gracias. Yo pensaba en cuánto afectaba, si afectaba a alguien y que cualquier día... Claro, En nuestro caso reconoce, digamos, la canalización del Mapocho, no excede esos límites. Pero claro, todo eso que comenta Joan es real. También he escuchado de casos, digamos, en el sur donde empresas inmobiliarias habían adquirido terrenos donde ahora están afectos a esta declaratoria y ya no van a poder, digamos, construir bajo las facultades que ellos consideran pertinentes cuando adquirieron el terreno. Claro. Entonces los están afectando. Por ejemplo, acá detrás de la Lebera no están haciendo ahora un proyecto. Ahí está el río ahí mismo, el río Mapocho, ¿no? Está al otro lado del parque. Ya. No es colindante No es colindante con el al río. polígono de la Indus Lever, pero de Ya. todas maneras si lo fuera lo tendríamos en consideración porque además O es sea, un proyecto que... ¿Está atrás de la Lebera? ¿Dónde estaba la Sí, Lebera? está la Lever, Porque pero la Lever está se fue- Costanera Sur, digamos, por Sí, el pues, otro lado. está como a la orilla un poco Sí, del río. pero está no cercano. lo Pero no le llega, afecta, digamos. no. Ah, Esto es ya, solamente perfecto. la canalización, digamos, del río Mapocho por sí sola. ¿Dónde están las defensas? Ahí, tal cual. Ah, ya, está Entonces, prácticamente. lo que podemos ver nosotros que está contenido es el gravamen a nivel comunal. Ya. Y claro, si fuera así, evidentemente nosotros como municipio que estamos incorporándolo dentro de nuestro instrumento de planificación territorial, vamos a desarrollar la ordenanza junto con medio ambiente. Claramente tendríamos que hacer cosas que favorezcan, digamos, y no sean un impedimento para el desarrollo de recursos ecosistémicos del humedal mismo. Importante que, como muchas leyes, no es retroactiva. Entonces, toda construcción o intervención que se haya hecho del río anterior, no, digamos, tendría que tenerse, digamos, a la nueva norma, claro. Bien. Qué bueno. Bonito trabajo, bonito trabajo de ustedes. Muchas gracias. Dejamos este espacio abierto para consulta igual. ¿O estamos ok? ¿Estamos claros? Entonces, no sé si tienen alguna duda de consulta sobre este u otro proceso. ¿No? En este momento no se nos ocurre, ya se nos ocurrirá. Y no. Ya, ahí lo pueden observar si gustan también o hacernos llegar sus
sus dudas o consultas. Súper, muchas Eso. gracias. Sí, Muchas gracias a ustedes. vecinos y vecinas. Muchas gracias Relaciones Públicas por acompañarnos. Chao, don Patricio. Y no sé si hizo la consulta que quería.